clase pasada no llegamos a terminar la unidad 4, entonces vamos a recordar un poco de esa unidad y vamos a ver la unidad 5 también hoy. Y también tenemos pendiente nuestra primera tarea que tenemos que entregar hasta el de hoy en 8, que no sé qué fecha ya es. Mirar un poco. Profe, la primera tarea ya está disponible en la plataforma. Todavía no. Posteriormente a nuestras clases les voy a dar las indicaciones y voy a estar alzando La tarea va a ser referente a la clase de hoy. a todas las unidades desarrolladas. Perfecto, profe. Bueno, dando un poco de introducción a lo que va a ser nuestra tarea, así como les digo, ahora va a ser un pequeño caso, un relato de hechos que ustedes van a leer y posteriormente van a extraer las respuestas de ese caso. Entonces, esas preguntas a las que le estoy mencionando, todos son relativos a las unidades que venimos desarrollando, que va a ser hasta la unidad 5. Entonces, es como que tiene una pregunta por ahí de cada unidad, ¿verdad? Eh, Veníamos hablando mucho de lo que es la cuestión esta de que los tributos tienen que estar exclusivamente en la ley. Eh, Poner en silencio, compañero. Esa pregunta, por ejemplo, ustedes van a encontrar en la tarea, entonces son cosas que venimos tocando cada clase, es lo que van a encontrar en la tarea, ¿verdad? No les alcé todavía el trabajo porque justamente les quería más o menos explicar un poquito y recordar cuál va a ser nuestro sistema de trabajo. Los delegados me habían facilitado la distribución de los grupos por filial, algunos son por filial y otros tienen otra vez una división de grupos por cada filial, ¿verdad? Ciudad del Este, por ejemplo, se divide nuevamente en grupos de 5, pero hoy hay otras filiales que tienen la distribución y van a trabajar por filial. Entonces, la tarea que van a realizar posteriormente a nuestras clases, ustedes van a tener disponible en la plataforma y la fecha límite para la entrega va a ser de hoy en 8, que es el 8 de diciembre, ¿verdad? Perdón, de septiembre, que les voy a poner que va a ser hasta las 8 de la noche. ¿Por qué hasta las 8? Porque cerramos el cupo de las tareas y entonces nosotros en la próxima clase yo ya les voy a explicar la respuesta y cómo fue el trabajo, entonces por eso es que es un poquito anterior para que nosotros podamos ya desarrollar la tarea todos juntos. Y nuestro sistema de entrega va a ser que, por ejemplo, si Fabio es el delegado de su grupo, entonces Fabio nomás es quien va a alzar en la plataforma el trabajo. Yo tengo la lista impresa de la división de cada grupo y entonces de acuerdo a eso ya nomás yo voy a distribuir los puntajes. Entonces, si Elio es el delegado de su curso, Elio alza en su plataforma, yo voy a puntuar en el usuario de Elio y consecuentemente, Elio sabe que María, Pedro, Juan y Gustavo, que son de su grupo, van a tener el mismo puntaje de Elio. ¿Se entiende? Profe, una consulta. Esta Sí. tarea que se entrega en 8 va a ser grupal. Es grupal de acuerdo a la división que los delegados me pasaron. Perfecto, profe. Sí. No va a ser individual No, entonces. no va a ser individual. Ninguno de los trabajos va a ser individual porque eh, tengo muchas cátedras, entonces por esa situación es que me va a facilitar más la corrección de manera grupal que individual, ¿verdad? Entonces, por eso Entonces, es. un delegado de grupo alza en su plataforma y los demás no, entonces. Y lo demás no. Pero tienen que estar todos los nombres de los integrantes en el La trabajo. carátula. Sí, Sí. sí. Perfecto, profe. En el Gracias. trabajo, en la carátula o en la segunda hoja, eso ya depende de cada grupo, ¿verdad? Pero sí o sí tienen que estar individualizados todos en el trabajo, porque si no yo no voy a poder saber quiénes son. Porque a veces se repite, también hay alumnos que están en uno o más
grupos, entonces para que yo pueda cargar la planilla bien y sin esos problemas. ¿Está bien aclarado o tienen alguna duda con relación a la tarea, al sistema? Bueno, entonces retomando un poco de lo que fue nuestra unidad 4. Ahí. Em, Espérenme que le voy a admitir a un compañero. ¿Pueden visualizar el... Sí, profe. Sí, Sí, profe. sí, Sí. profe. Ahí está. Habíamos visto un poco, en- habíamos hablado un poco de lo que es la causa y la ley como contenido, la obligación tributaria. Eso hace como una cuestión repetitiva que, espérenme que le voy a admitir acá. Ahí. Eso hace como una cuestión, inclusive para ustedes seguramente repetitiva, ¿verdad? Pero eh, el programa así lo trae. Entonces, cuando hablamos de causa, hablamos de lo que prescribe la ley a razón de por qué el Estado tiene ese derecho eh, de cobrar algo a alguien por una determinada situación, ¿verdad? Entonces dice la causa es el porqué o el motivo por el cual se constriñe a una persona a sufrir un detrimento en su patrimonio, o sea, una disminución patrimonial para entregarle al Estado un aporte que generalmente es en concepto de dinero, ¿verdad? Entonces, esa es la causa en una relación tributaria. Esa relación tributaria ya habíamos dicho que tiene que ser entre el Estado, que es el sujeto activo, y el contribuyente, que es el sujeto pasivo. ¿Cuál es la fundamentación del elemento causa en la obligación tributaria? ¿Por qué el Estado puede cobrarme a mí como, como ciudadano por una situación o por una relación o por una causa? Dice que hay dos teorías. Las teorías de las causalistas que aceptan y reconocen que en el contenido de la obligación tributaria, y las anticausalistas que no aceptan y considerándola inclusive prescindible e innecesaria por cuanto a la exigibilidad se asienta en el poder del imperio del Estado que deviene de su soberanía. Ambas teorías tienen varias escuelas, algunas que las critican y otras que dicen que están sin a favor, ¿verdad? Pero haciendo una opinión personal, es entendible que el Estado me obligue a pagar en concepto de algo. ¿Creen ustedes que es lógico, que es un sistema necesario para que el Estado pueda subsistir y cumplir con las finalidades, o que es prescindible para el Estado? Desde mi punto de vista, profe, es imprescindible porque depende eso el manejo económico que pueda tener un Estado. Los ingresos económicos dependen de los tributos y de acuerdo a eso se hacen las obras y todas las infraestructuras que pueda beneficiar al país. Eh, Depende de eso también para el presupuesto general de la nación, ¿verdad? Otro que quiera opinar. Yo creo que a nivel teórico es imprescindible, porque si no, no tendría cómo un Estado manejarse, cómo poder hacer mover y hacer obras públicas, educación, salud, etcétera, a nivel teórico. Lo que pasa es que después existe en la práctica el mal manejo, la corrupción, que eso es
que hace que todo el mundo se queje o que por ahí suban impuestos innecesariamente, pero a nivel teórico es indispensable. Así mismo. Quizás el Estado falla en la parte práctica, ¿verdad? Entonces, de repente por eso es que la gente, espérenme, le voy a meter ahí al compañero. Quizás por eso es que a veces nos parece injusto y hasta nos queremos quejar de pagar, ¿verdad? Porque no vemos los resultados de lo que debería de ser, pero así como dice el compañero, la ley siempre es del deber ser, entonces a nosotros nos toca estudiar sí o sí las razones y por qué el Estado debe de cobrar, ¿verdad? Entonces, una de las críticas dice que los servicios y beneficios son objetivos propios del Estado, entonces el Estado cobra porque tiene ciertas finalidades, ¿verdad? Por ejemplo, los servicios y beneficios propios del Estado confunden la causa con los fines objetivos del Estado en el consentimiento legislativo y los fundamentos legales que se han tenido en cuenta para la vigencia de la ley tributaria. Entonces, eso ya depende, ya como dice, ¿verdad? De acuerdo a la crítica también de cada actor, de cada jurista que le hace una crítica, ¿verdad? Pero sabemos de que es una cuestión necesaria para que el Estado pueda subsistir y consecuentemente ir formulando y realizando sus finalidades. ¿Cuál es la capacidad contributiva? Manifestación de la capacidad contributiva como expresión del elemento causal. La relación tributaria se manifiesta hechos, actos, emprendimientos y acontecimientos tales como la riqueza, el patrimonio, el consumo y otros que revelan esta capacidad asimilable a la capacidad económica o de pago. Proporciona a los sistemas tributarios los supuestos que conforman los hechos imponibles y nos cita las divisiones de los impuestos que se dan en la ley 125, que es nuestra ley del régimen tributario. Cuando hablamos de capacidad contributiva, nos estamos refiriendo a exactamente eso que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, si yo no inicio un juicio y no pongo a tramitar una acción procesal, un expediente, el Estado no me va a obligar a pagar una tasa judicial. Entonces, de acuerdo a nuestra capacidad contributiva, depende y tiene conexión con nuestro hecho imponible. Si Gloria empieza un emprendimiento de carpintería, Gloria va a pagar de acuerdo a esos sus tributos al Estado, ¿verdad? Entonces el Estado presume la capacidad contributiva de Gloria de acuerdo al emprendimiento que va a realizar. Si Erika empieza una fábrica de alcohol, Erika va a pagar mucho más de lo que paga Gloria, porque el hecho imponible que le individualiza a Erika es totalmente diferente, tiene totalmente otro régimen y hace que la capacidad de Erika para el Estado sea mucho más, ¿verdad? Entonces, por eso solemos escuchar también las quejas, por ejemplo, que es muy bajo la contribución que da, por ejemplo, el tabaco o el alcohol. Y hay otros productos que es el hecho imponible en sí, que es mucho más elevado su porcentaje para pagar los tributos. Entonces, esos suelen ser algunos de los reclamos que solemos escuchar, que suelen ser discutidos, debatidos en nuestras cámaras y que generalmente no tiene mucha efectividad porque las cámaras son manejadas por políticos, ¿verdad? Que responden a ciertos sectores. Entonces, por eso es que Paraguay, por ejemplo, tiene en algunos hechos imponibles, en algunos productos específicos, tiene un porcentaje muy poquito de lo que debería de ser a cambio de otros países
que pagan mucho más por esos productos específicamente. Y eso, el hecho imponible está totalmente relacionado con lo que es la capacidad contributiva del ciudadano que está obligado a pagar, ¿verdad? Y esa obligación, ¿de dónde nace? ¿Qué nos dice la ley y el principio de legalidad? Cuando ustedes se refieren en esta asignatura y en cualquier otra asignatura que vayan teniendo y mucho más con las asignaturas procesales que son las prácticas, cuando el docente le dice o lee en alguna parte principio de legalidad, nos estamos refiriendo totalmente que esa ciencia tiene que tener base legal, o sea, tiene que haber una ley que establezca esa situación para que ese principio sea legal. Entonces, principio de legalidad, asociamos directamente que existe una ley que regula esa situación. ¿Y dónde se regula los tributos, por ejemplo? ¿Dónde creen que dice eso, que debo pagar, que no debo pagar? Si está en la Constitución, en el Código Civil, en el Código Penal, en el procesal, en el Código Laboral. ¿Dónde creen que está eso? Y como primera norma debe estar en la Constitución Nacional, seguro, profe. Sí, en la Constitución Nacional. Imagínense del grado de importancia que tiene los tributos y está establecido en nuestra Constitución Nacional. Dice, el poder del imperio del Estado para imponer coercitivamente el tributo le es dado en virtud y por mandato de la ley. Esa también es una de las preguntas que ustedes van a encontrar. ¿Por qué la ley, no recuerdo cómo mismo está, pero la pregunta, pero tiene relación con esto? ¿Por qué la ley puede obligarte a pagar? Dice, la ley tributaria comprenderá a todos los demás elementos que conforman el contenido de la obligación tributaria. Y vamos a leer y marcar y recordar lo que dice el artículo 178 de nuestra Constitución. ¿Qué dice? ¿Quién nos lee? ¿Algún voluntario? Voy a leer, profe. Dale. El artículo 178 de los recursos del Estado. Para el cumplimiento de sus fines, el Estado establece impuestos, tasas, contribuciones y demás recursos. Explota por sí o por medio de concesionarios los bienes de su dominio privado, sobre los cuales determina regalías, dice, profe. Regalías. Regalías y royalties. Ese es el otro. Compensaciones u otros derechos en condiciones justas y convenientes para los intereses nacionales. Organiza la explotación de los servicios públicos y percibe el canon de los derechos que se estatuyan. Contrae empréstitos internos o internacionales destinado a los programas nacionales de desarrollo. Regula el sistema financiero del país y organiza, fija y compone el sistema monetario. Y el 179 dice de la creación de los tributos. Todo tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominación, será establecido exclusivamente por ley, respondiendo a principios económicos y sociales justos,
así como a políticas favorables al desarrollo nacional. Es también privativo de la ley determinar la materia imponible, que es el hecho imponible que estamos hablando, los sujetos obligados y el carácter del sistema tributario. Entonces, una ley que trata exclusivamente de la imposición de un tributo tiene que tener específicamente claro, determinado, la materia imponible, los sujetos obligados y el carácter del sistema tributario. O sea, son tres requisitos esenciales, necesarios e imprescindibles que debe contener la ley que establece un tributo. Y seguidamente nos habla un poco del principio del pirámide de Kelsen, que ustedes seguramente recuerdan, ¿verdad? El pirámide de Kelsen tiene relación también con el artículo 137, que establece los requisitos o sea, el grado de importancia específicamente en cuanto a la ley, ¿verdad? Dice, la ley suprema de la República es la Constitución. Están los tratados, los convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía. Sancionadas en su consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado. Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución. Y el material nos habla un poco específicamente de lo que es la Constitución Nacional, sigue los tratados y acuerdos y convenios internacionales, nos cita un poquitito ahí cuáles son las condiciones, por ejemplo, la ratificación, nos habla de la ley, de los decretos, la importancia de las resoluciones, que pueden ser actos administrativos, del uso y la jurisprudencia y la doctrina. Entonces, jurisprudencia, siempre cuando hablamos de jurisprudencia nos estamos refiriendo a un conjunto de resoluciones que hacen relación a un determinado hecho. Entonces, a veces ustedes van a encontrar modelos de escritos de colegas que dice, eh, cito como jurisprudencia la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Civil, acuerdos y sentencias número tanto de fecha tanto. Eso no hace jurisprudencia. Jurisprudencia es conjunto de fallos sobre una determinada situación. Ese es solamente un antecedente que existe con relación a nuestro caso y queremos relevarlo y recordarlo o marcarle en lucecitas a nuestro juez, ¿verdad? Pero no hace jurisprudencia. Entonces, cuando nos estamos refiriendo a jurisprudencia específicamente, siempre es conjunto de fallos que hacen acorde o relación a un determinado caso. ¿Se entiende? Sí, profe. Y hablando un poco de la unidad 5, ay, espérenme que le voy a poner ahora para compartir. El poder tributario y la competencia tributaria. ¿Por qué el Estado me puede cobrar algo al ciudadano? Dice, teoría general del tributo, la soberanía del Estado y la coerción como característica primordial. El tributo concebido genéricamente como una prestación obligatoria comúnmente en dinero exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio. Entonces, ese es, por ejemplo, la razón por la que el Estado me puede obligar a pagar, porque el Estado tiene un poder de imperio que da lugar a relaciones jurídicas de derecho público. Después vienen algunos conceptos que ustedes ven en el material. ¿Pudieron visualizar ya el material de hoy? Que es la Sí, unidad. profe.
Entonces, ahí nos da unos cuantos conceptos de varios autores que hablan de lo que es el tributo y la teoría de fundamentación del concepto de tributo y la justificación de la entrega. ¿Quién nos lee la teoría privatista? ¿Se ve ahí? Sí, Sí, profe. qué suerte. Teoría privatista, que concebía el impuesto como un derecho o carga real, obligation in rent, sustrato original de los gravámenes inmobiliarios y reales. Entonces, la teoría privatista decía que se concebía el impuesto como un derecho o carga real. La doctrina contractual, que es otra teoría que fundamenta al tributo, dice que es un contrato bilateral entre el Estado y los particulares, en virtud del cual aquel le proporciona servicios públicos y esto es la entrega de la prestación pecuniaria. O sea, la doctrina contractual dice que yo le pago al Estado mis tributos y el Estado me da los servicios que yo necesito. Esa es la teoría contractual. El derecho alemán con la teoría orgánica del Estado y del derecho italiano, ¿qué dice? Reconocen el tributo como una obligación unilateral impuesta coercitivamente por el Estado en virtud de su derecho de soberanía o poder de imperio. Ahí ya nos habla más de lo que es el poder del imperio. Y nos aclara que es la aceptada por la general de la doctrina. Entonces, para nuestra doctrina, el Estado cobra porque tiene soberanía, lo que es el poder del imperio, por esa razón es que puede inclusive obligarnos al pago del tributo, ¿verdad? El tributo tiene ciertas características y que la soberanía del Estado fue donde se funda su poder de imperio. La coerción hace que los tributos sean impuestos compulsivamente por el Estado por imperio de la ley y las prestaciones sean obligatorias y no voluntarias. O sea, las prestaciones debo pagar como queriendo o no. No es una limosna que se le da al Estado. Los tributos derivan de un vínculo obligacional de derecho público y su imposición y exigencia compulsiva deriva de actos administrativos por aplicación y ejecución de la ley por los órganos de la administración tributaria del Estado debidamente autorizados. En la unidad 3 creo que habíamos visto cuáles eran los órganos que se encargan de poder hacer efectivo esa obligación que tenemos de pagar, ¿verdad? El poder tributario es lo que en virtud de la ley asigna a este la facultad de exigir a las personas que se hallan dentro de su jurisdicción o límites territoriales la entrega de determinadas contribuciones o prestaciones pecuniarias o de otra especie. Eso es lo que dice la noción del poder tributario. Tiene diversas acepciones. Berlini lo considera una potestad tributaria. La doctrina alemana lo considera soberanía del Estado. Sain de Bujanda, soberanía fiscal. Espérenme que le voy a admitir al compañero. Ahí está. Otros autores, poder impositivo, asimilándolo al poder de policía. Bielsa no acepta la soberanía como fundamento del poder tributario, pues considera que la soberanía es política antes que jurídica. Y nuestra Constitución en su artículo 2 dice que la soberanía reside en el pueblo y en el artículo 3 el pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio. El gobierno es ejercido por el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El poder del imperio se funda por la ley y el principio de legalidad reside en el poder legislativo.
Sus características es que es abstracto, indefinido, impersonal y general. Permanente es la facultad innata que deriva de la soberanía del Estado, que nace, se desarrolla y se extingue en el Estado mismo. Irrenunciable, tiene gran relevancia por cuanto de ella deriva que a los organismos que conforman la administración tributaria estatal y cuyas autoridades ejercen este poder en el plano material, no se les reconozca el derecho de renuncia, no solo para recibir el tributo, sino para exigir y controlar el fiel cumplimiento de la obligación tributaria. Entonces, cuando hablamos de irrenunciable es no solo se refiere al contribuyente que tiene la obligación de pagar, sino también al Estado que tiene la obligación de cobrarnos. O sea, tiene el derecho y la obligación, no puede renunciar y decir, no, yo no voy a pagar porque no me parece justo, o el órgano que es, espérenme que hay, o el órgano que debe cumplir. Hacienda, por ejemplo, no puede decir, no, yo no voy a cobrar porque no me parece que sea justo. Entonces, la obligación y la irrenunciabilidad parte de los dos sujetos a que nos referimos. Es indelegable, no puede ser delegado o transferido a terceras personas, aún de manera transitoria. Y Mersam dice que es indelegable e intransferible el tributo. El poder entonces tributario es la facultad del Estado de exigir a las personas que se hayan sometidas a su jurisdicción o límites territoriales la entrega de aportaciones o prestaciones pecuniarias. Siempre y generalmente nos referimos a dinero cuando hablamos de entrega pecuniaria. O sea, generalmente esa prestación de que habla que estamos obligados a darle al Estado es dinero, ¿verdad? Las manifestaciones del poder tributario y la competencia tributaria. ¿Quién nos lee? El poder tributario, creación del tributo, en virtud y por imperio de la ley, poder legislativo. Modificación del régimen tributario, por medio de la ley para modificar, introducir enmiendas o incorporaciones al texto normativo determinado régimen tributario vigente. Derogación de la ley. Deja sin efecto total o parcialmente una ley tributaria. Exoneración. Estado puede tener en cuenta ciertas situaciones muy especiales y que considera atendibles para que por la misma ley se dispone o libere a determinadas personas o situaciones del pago del impuesto. El hecho imponible ocurre y se realiza plenamente, pero en atención a la concurrencia de los supuestos previstos particularmente por la ley, se dispensa de su cumplimiento. Y por último, exceptuación es una dispensa legal, pero a diferencia de la exoneración, no hay posibilidad alguna que ocurra o se manifieste el hecho imponible por cuanto de él y no se... Por cuanto del ¿sigo leyendo, profe? Sí. Por cuanto del enunciado del presupuesto de hecho establecido por la ley, se excluyen u omiten deliberadamente determinadas situaciones, personas o actos imponibles que podrían estar alcanzados por el tributo. Ejemplo, irasis, renta proveniente del ejercicio de actividades comerciales, industriales y de servicios, excepto por los servicios de carácter personal. Entonces, hace como una pequeña comparación de lo que se refiere al poder tributario y de lo que es la competencia tributaria. Entonces dice, el poder tributario nace en virtud de una ley, habla también de que esa ley si se tiene que modificar, tiene que ser modificado
posteriormente también por otra ley, o sea, no puede ser modificado, por ejemplo, por una ordenanza, una resolución judicial. Entonces, cuando hablamos de modificaciones, de enmiendas, siempre tiene que ser el grado, tiene el instrumento que pueda modificar, tiene que ser del mismo grado de importancia del instrumento que va a ser modificado. Por eso habla de que tiene que ser por una ley. Habla también de la exoneración y la de la exceptuación. Mientras que por la competencia tributaria habla de lo que es recaudar y percibir, fiscalizar, sancionar y exigencia del cumplimiento. Por un lado, dice la competencia tributaria, que nos estamos refiriendo al Estado, dice que consiste en la atribución conferida por la ley a los organismos administradores de tributos, dotándolos de competencia y personalidad para exigir a los sujetos obligados la entrega del tributo. Y nos recuerda el artículo 238, que hace referencia a las atribuciones del presidente de la República, dice que es disponer la recaudación e inversión de las rentas de acuerdo con el presupuesto. Fiscalizar, verificación o constatación de dichos pagos o entregas, sancionar, facultad reconocido a los órganos investidos por la ley para imponer recargos y sanciones por conductas antijurídicas. Sanciones pueden ser pecuniarias o de otra índole. Y la exigencia del cumplimiento de obligaciones accesorias. Su incumplimiento puede producir la aplicación de recargos y sanciones. Generalmente cuando el dueño de un inmueble no está pagando más, por ejemplo, el impuesto inmobiliario, la municipalidad le notifica. Y para que vos puedas... Ay, espérenme que le voy a emitir al compañero. Ahí. Y en esa notificación te llega y te dice que te debes pasar a la municipalidad para ponerte al día y te derivan ya con asesoría jurídica. Una vez si se inicia el juicio, no es que yo me voy a irme a pagar ya nomás, si mi deuda es de 5 millones, pagar los 5 millones, sino que consecuentemente a mi incumplimiento, a mi mora de pago, existe un recargo. Si ya se inició un juicio, existen recargos y sanciones porque se pagó la tasa, se movió los honorarios profesionales. Entonces, en esos casos, por ejemplo, ya se paga el tributo, que es la deuda, y se paga ya recargos y sanciones por el incumplimiento del plazo que tenía establecido para hacerlo. Y pone en examen los artículos 44, 178, 179, 180, 181 y 238 de la Constitución. Si tienen su Constitución, leemos desde la Constitución si no ven bien o leemos del material. ¿Qué dice el artículo 44? Nadie está, Nadie, ¿sí? voy a leer, ¿Escuchamos? profe. Sí, escuchamos. Nadie está obligado al pago de tributos ni a la prestación de servicios personales que no hayan sido establecidos por la ley. No se exigirán fianzas excesivas ni se impondrán multas desmedidas. Entonces, cuando hablamos de fianza y multas, siempre tiene que ser acorde a nuestro hecho imponible. Así como les dije, si yo trabajo como artesano, no me pueden exigir la multa que le aplican, por ejemplo, a una tabacalera, porque el hecho imponible y el monto en sí lo es mucho exageradamente diferente, ¿verdad? Entonces, a eso habla que tiene que ser acorde al hecho imponible para que también se pueda ver el tema de las multas y las fianzas en ese caso. A ver.
¿Qué dice el 178? Para el cumplimiento de sus fines, el Estado establece impuestos, tasas y contribuciones y demás recursos que explota por sí o por medio de concesionario los bienes de su dominio privado. Es el que recién leyó la compañera. El 180 no podrá ser objeto de doble imposición el mismo hecho generador de la obligación tributaria. En las relaciones internacionales, el Estado podrá celebrar convenios que eviten la doble imposición sobre la base de la reciprocidad. Generalmente solemos escuchar que, por ejemplo, alguien que vive en España se va al consulado paraguayo y para enviar un poder a Paraguay se paga un canon en el consulado. ¿Verdad? El consulado paraguayo es como un pequeño territorio dentro de otro territorio, ¿verdad? Entonces, si yo pago ya un canon al realizar ese instrumento, el Estado no me puede obligar otra vez a pagar otro canon por cuando me llegue acá el poder y yo quiera utilizarlo. ¿Por qué no me puede obligar a pagar allá y pagar acá? Porque la Constitución así lo dice. O sea, en casos internacionales inclusive se va a buscar convenios para que se evite inclusive. Si yo ya pagué en España o si yo ya pagué en Brasil o en Argentina, para que yo no pueda volver a pagar en Paraguay, entonces para eso se realiza convenios que un hecho imponible es solamente una vez la obligación de pagar ese canon. Y el 181 que ya hace relación a la igualdad. La igualdad es la base del tributo y ningún impuesto tendrá carácter confiscatorio. Su creación y su vigencia atenderán a la capacidad contributiva de los habitantes y las condiciones generales de la economía del país. Y el 238 que habla del deber del presidente, que dice que es disponer las recaudaciones e inversiones de las rentas de la República de acuerdo con el presupuesto general de la Nación, con las leyes, rindiendo cuenta anualmente al Congreso de su ejecución. Entonces, recordar, ¿verdad?, que no se puede pagar dos veces por un mismo hecho imponible. El Estado tiene el derecho a obligarme a pagar porque el Estado, dentro de su soberanía y por el poder tributario, el poder que tiene el Estado, por eso es que, pero también habla de que no se puede confiscar los bienes, ¿verdad? Entonces, si, como es por deuda, no se puede más, por ejemplo, ustedes saben que nadie puede irse a la cárcel excepto el que no paga prestación, ¿verdad? Esa es la única excepción. Entonces se refiere la ley, esa parte de la Constitución Nacional y esos referidos artículos se refieren exclusivamente a esas situaciones. Y esto es nuestra unidad de hoy. Ustedes, ahora yo voy a alzarles el trabajo, la tarea que tenemos de hoy, que son 6 preguntas. Una es de 3 puntos, el resto son de 2 puntos, lo que hace un acumulativo de 13 puntos, que es parte de nuestro primer trabajo, examen parcial. Si tienen duda, los escuchamos, y de lo contrario, Profe, sí. una consulta. Hay 2 tareas y las 2 tareas son grupal, ¿verdad? Y se entregan el otro jueves. ¿Por ¿O qué cómo no entiendo? ¿Por qué 2 tareas, Erika? Porque dijiste que se partían en 6 puntos, creo. Hay 2 tareas, dijiste, o escuché mal, profe. Escuchaste mal. Es una tarea con 6 preguntas. Ah, sí, entiendo, Es profe. una sola tarea
y es todo grupal. La división de los grupos, el delegado de cada filial tiene. Profe, Alberta te saluda de la Sí. filial de Villarrica. Te quería comentar, profe, que tengo 2 compañeras nuevas en esta filial. La agrego a mi grupo. Le agregas, Alberta, le agregas, actualizas tu lista y me pasas. Sí, dale, profe. 2 compañeras nuevas tengo. Dale. Entonces, cualquier duda que tengan, consúltenme en el grupo porque estoy leyendo más el grupo que por la cantidad de mensajes no suelo abrirlo en privado. Entonces, si tienen dudas, consúltenme en el grupo que les voy a contestar. ¿Está bien? Lo de la tarea, viste que yo me conecté un poquitito tarde y no entendí, escuché nomás la última parte. ¿Cómo sería eso, profe? Si es que nos podía explicar otra vez, La por tarea, favor. la tarea, ustedes tienen una pequeña relación de hechos y las preguntas son relativas a ese descripción de hechos que yo les narro ahí un poquito, es cortito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice, ¿quiénes son los sujetos en esa relación tributaria? Y ustedes van a citarle fulano y fulana, o el Estado por una parte, que es el sujeto activo, y Gloria por otro lado, que es el sujeto pasivo, contribuyente. Y así van a ir contestando las preguntas que tiene con relación a ese caso, que son 6 preguntas en total, pero una sola tarea, que vale 13 puntos. Ah, y eso es grupal. Es grupal, todas las tareas Y, van a ser grupales. y vamos a poner carátula, escuché. Carátula o integrantes. Dale, dale. Dale, profe. La obligatoriedad es que estén bien identificados los integrantes para que yo pueda hacer mi planilla. Dale, profe, Dale. gracias. Y alza solamente el delegado de curso, Alberta. No es necesario que todos alcen en la plataforma. Yo le corrijo solamente a profe. la delegada y el resto ya sabe que por añadidura tienen el mismo puntaje de la delegada. Dale, profe. Le digo a mis compañeros. Dale, bueno. Profe, yo ¿Sí? soy nueva en esta materia también. Y ha de ser con la filial de Alberta, seguro, ¿verdad? Sí, Sí. Entonces comunícate con Alberta, ella te va a incluir a la lista, me pasa la lista, yo actualizo mi lista y los trabajos que les estoy diciendo, ¿verdad? Yo voy a subir enseguida la grabación de la clase y digan a los compañeros que no asisten que miren la grabación de la clase para que puedan entender la tarea, porque al principio les expliqué y ahora les vuelvo a explicar para que puedan verlo, escucharlo y disipar las dudas que tengan. dale, profe, gracias. Dale, muchas gracias a todos quienes acompañaron, ya es casi y media, entonces le agradezco demasiado la compañía y si Dios quiere nos vemos el jueves. Dale, profe, gracias. Dale, Chau, chau, chau. chau, gracias, chau, Dale, chau. profe, gracias. Gracias, profe. Chau, Dale, chau. chau, chau. Buenas noches. Buenas Buenas noches, profe. Que noches, descanses. gracias Bendiciones. igualmente.